ahí estamos. Bueno, vamos a avanzar entonces. Entonces tenemos en resumen. A ver, preguntas hasta aquí sobre los diplomados o algo. Ahí se encuentra la información, ¿no? Sí. Pero lo de bíblica virtual también se lo recomiendo. Bueno, eso también lo podría, por ejemplo, ver mi hija que está en Sí, Singapur, sí. pero lo puede hacer Claro, online. claro, eso es lo bueno de, Ah, bueno. de los medios digitales. Listo. Bueno, entonces vamos ahora a hacer lo siguiente. Les explico algo que faltaba. Estamos hablando de teología de la ternura. Ayer hicimos un ejercicio muy bueno sobre teología del arte. Dijimos, podemos hablar de teología del trabajo, teología del deporte, teología de la sexualidad, teología política. Hoy hay mucha gente produciendo sobre teología política. Y otra que es relativamente nueva sobre teología pública. ¿Cómo se habla de Dios con gente que no es de Dios? No es evangelización, no, es cómo en la sociedad se menciona tanto a Dios. Hay una teología pública. Hay unas expresiones en el fútbol que se refieren a Dios, en el periodismo, en la política. Entonces hay ese otro campo. Pero uno se pregunta por, ¿y las doctrinas? Dios, la iglesia, las ordenanzas, la fe, la oración, el mundo futuro, la salvación, ¿cierto? Eso que hemos dicho, soteriología, eclesiología, escatología, ¿dónde queda? Les voy a hacer solamente esta referencia y yo creo que va a ser fácil distinguirla. La teología tiene un objeto formal y un objeto material. No se dejen confundir, ya les explico. El objeto material es Dios. Es como toda ciencia. ¿Cuál es el objeto de la ciencia teológica? Dios. El objeto material es Dios. Pero si yo estudio a Dios, entonces ahí hago lo que hemos hecho en las teologías sistemáticas o dogmáticas. Su personalidad, su naturaleza, su revelación. Ahí estamos hablando del objeto material, ¿ves? Pero cuando yo veo las cosas desde el objeto material, es decir, la niñez desde Dios, paso al objeto formal de la teología. ¿Es claro ahora? Hablemos del objeto material, la naturaleza de Dios. Ahí estoy hablando del objeto material de la teología, es Dios. Pero si hablo de teología del trabajo, desde Dios, ¿cómo veo esto? Es el objeto formal. Díganme si voy bien. ¿Sí? Entonces es para que me digan, para que no digan, es decir, la teología de la ternura, teología de la niñez, teología del arte, ya desplazó lo otro. No, no. Es que son dos formas de entrarle a la teología. Como sucede con otras ciencias, el objeto material de tal disciplina es, pero visto esto desde esta disciplina pasa a ser su objeto Ponme un formal. ejemplo porque es que no entiendo bien la diferencia entre formal y material. Bueno, ¿cuál es el objeto de la teología? Dios. Dios. Ese es el objeto material. No se discute. Pero ¿podemos hablar aparte de Dios de otras cosas? ¿Y pensarlas teológicamente? Sí. ¿Cuáles? ¿Esto que estamos Su diciendo? personalidad. No, ahí es el objeto material. O sea, las disciplinas. Por medio de Las aplicaciones, Aplicaciones. la ternura, el trabajo, el arte, esos son objetos formales. es el medio. Sí, son formas de aplicar este objeto visto desde la fe. Entonces, eso también se llama teologías en genitivo. Yo les estoy dando aquí cositas para los que tienen interés, porque se encuentran eso por ahí, ya no están como así como que no sé de qué se trata. Teologías en genitivo, teología del trabajo, teología de la niñez, teología negra, teología afrodescendiente, teología de la discapacidad. Esa sería la aplicación. Son
el objeto formal. Formal. ¿Ves? Hago una derivación del objeto material a la aplicación de Teología de la ternura, teología de la alegría. ternura. Sí. ¿La ternura es el objeto de la teología? No, es Dios. María, el objeto de la ternura, ¿el objeto de la teología es la ternura? No, es Dios. ¿Pero por qué hablo de teología de la ternura? Porque a Dios le interesa. Porque desde Dios yo hago una lectura de esa realidad. Entonces hoy son muy conocidas las teologías en genitivo. La primera que aparece es teología de la liberación, los pobres. Después teología feminista, las mujeres. Teología afrodescendiente. Teología de personas de discapacidad. Teología ecológica. Hoy hay teología queer. Habla sobre diversidad sexual. Entonces hay unas reflexiones teológicas sobre eso que mencionabas hace un rato. Pero son teologías formales, ¿sí? Aplicaciones de realidades humanas vistas desde el punto de vista de Dios, para no quedarnos en que, como somos cristianos, solamente estudiamos la naturaleza de Dios, cómo es, cómo se expresa, cómo es su revelación. Sí, vale, pero queremos también llevar ese pensamiento de fe a esos temas de la realidad humana, y la ternura es uno. Cuando llegamos a la ternura, o llegamos al arte, o llegamos al trabajo, hay varias formas de entrarle al tema. Vamos a hablar del arte desde la perspectiva de Dios, a ver cómo le entramos. En el principio creó Dios, ¿cuál otra cosa? Los cielos y la tierra. Su creatividad. Entonces estoy yendo a los textos bíblicos, ¿ves? Su cosmos. Entonces pudiéramos ir, vamos en un desarrollo bíblico, comencemos con Génesis, comencemos con Éxodo, vamos avanzando, avanzamos en la ley, después entramos en Josué, entramos en la historia. Pudiéramos hacer un desarrollo de la ternura así. Veamos ternura en Génesis. Sería un desarrollo por libros de la Biblia. Arte, otra vez ya dijimos. Y al final sacamos unas conclusiones. Ya Rubén nos dijo, no hay arte cristiano. Yo venía pensando esta mañana, pero sí hay arte religioso. Entonces, mire que sí es la diferencia. Hay arte religioso. Eso que yo dibujo, eso no tiene nada de cruces, ni de ángeles, ni de Espíritu Santo. Una vez me dijo alguien, dijo, ¿qué es? Yo dije, yo tampoco sé qué es eso. Yo no sé qué es eso. Eso se llama un arte zen. Eso viene del zen, centanglo, que es un arte para uno descansar. Yo no sé qué vínculo tiene eso tampoco con el zen, pero me gusta porque son rayitas y voy pasando el tiempo ahí y me distraigo. Pero eso no es arte religioso. Ahí no hay que buscar el Espíritu Santo, no. El hoyo negro, no, nada tiene de eso. Arte es arte, lo está haciendo un cristiano. Pero como es humano, él quiere descansar. Y como tiene un talento de rayar. Pero ves, ya, si yo me pongo a hacer los Reyes Magos, eso es un arte religioso, que apela a algo. Ahora estoy dibujando grandes teólogos de la historia. Y pongo unas frasecitas de ellos. Y ya ahí yo creo que hay un arte de teología, no sé cómo llamarle eso. Bueno, entonces hay diferentes formas. Para entrarle a teología de la ternura, yo propongo uno, la Trinidad, que les había dicho ayer. Veamos el Padre, veamos el Hijo, veamos el Espíritu. ¿Les parece bien? En arte podríamos hacerlo así. A ver, el Padre, creador. El Hijo, carpintero, no, pero no me suena al arte. Habría que ver el Espíritu. ¿Cuál decías? Carpintería es arte. Sí. Es plasmar, es hacer imágenes sobre diferentes materiales. Sí. Pagol, el libro, dice que no era tanto carpintería, sino trabajos varios de construcción, que también incluía carpintería. Eso en Costa Rica se llama maridos de alquiler. Uno llama maridos de alquiler y viene alguien que le hace de todo. MacGyver. Lo que no saben es que hay maridos que no sabemos hacer nada de eso.
Pero muy simpático el nombre, ¿no? Maridos de alquiler. Bueno, entonces, en el caso del hijo, esto podría ser. Es el, Pero en ternura y ahí no podemos decir el Hijo del Salvador, ¿no? tendríamos que ver la salvación como arte. Y esa sería una entrada muy novedosa. O la creación que mencionaste como arte. Es que yo veo el cosmos y eso a mí me enamora. Entonces uno dice, ¿y por qué hizo Dios lo que hizo? Y Jesús escribiendo en la arena. Por puro amor, como es el arte. Yo creo El que arte sería es Jesús un como tallador, en ese ejemplo de arte. Como tallador que talla nuestro corazón, ya Uy, sí. terminó predicador. Pero Ya esa es creatividad de predicadora. Sí, pero habría que verle. El transformador, porque transforma, por ejemplo, una madera en un artículo, en una talla de una escultura. Pero mire, habría que ver. Podría uno también especular. Entonces, yo combino estas dos cosas. Un enfoque trinitario con un desarrollo bíblico. Es decir, voy a la Trinidad y en la Biblia busco las expresiones de cada una de las tres personas. Entonces, vamos a hacer el ejercicio aquí. El Espíritu Santo. Con un desarrollo bíblico. Entonces, hagámoslo así. Hagan allí grupitos de 3 personas. Ahí desordenen un poquito y hacemos 3 personas. Estamos hablando de la Trinidad, son 3 personas. Ay, mire, esa maravillosa. Démosles un número a cada grupo. Démosles un número a cada grupo, comenzando con el de Diana atrás. Sería número 1. El que sigue, número 2. Avanzamos, número 3. Avanzamos. ¿Dónde está Santos? 4. Número 5. María Luisa 6. Y donde está aquí 7. Ese número perfecto. Número perfecto, 7. El grupo 1 va a decir algo sobre el Padre. Ahora les digo que grupo 2 sobre el Hijo y grupo 3 sobre el Espíritu. 4 sobre el Padre, 5 sobre el Hijo, 6 sobre el Espíritu, 7 sobre el Padre. Entonces vamos a pensar en esa persona de la Trinidad. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. 6 es espíritu. Hijo, perdón, Espíritu. Sí, porque 7 es Padre. Nosotros vamos Padre. Padre. ¿Qué rasgos de ternura encuentra en esa persona de la Trinidad? ¿Qué rasgos de ternura encuentra? Y cite un texto bíblico. Uno solo, porque el trabajo podríamos irnos con una concordancia y hacerlo mucho más extenso. Pero como ejemplo, toma un texto. Coge un rasgo y un texto que lo avale. En el Padre encontramos algo de ternura. ¿Dónde? Y para no inventar, vayamos a la Biblia. Por eso digo, estructura trinitaria, desarrollo bíblico. Bueno, tomémonos unos minutitos. Bueno, vamos entonces con el Padre. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, y vayan anotando, porque es solamente un ejemplo de lo mucho, ya ustedes ven, de lo mucho que se podría decir. Grupo 1. Díganos, en resumen, ¿qué rasgo descubrirían? No, ¿qué rasgo nos proponen y qué texto lo avala? Anotemos por ahí. Diana, adelante. Bueno, los rasgos de ternura que identificamos en el Padre como persona de la Trinidad es que para ser padre tiene que haber un hijo. O sea, no puede llamarse padre sin un hijo. Que dentro de esos rasgos de ternura pues está el ser compasivo. 1. Danos un rasgo. ¿Un rasgo? ¿Uno solo? Nosotros seríamos Por eso.
¿Cuál sería? Que da vida. Que da vida. Que da vida. ¿Y habría algún versículo que... Sí, el Padre nos creó y estableció, Sí. Bueno, miren, vamos a verlo así, atención. Da vida. Dar vida aplica a ternura. Dador de vida. Pues lo asociamos a un concepto que también estamos aprendiendo con Pastor Julián de ser autoridad, autoridad de dar vida, de estar en fuente de vida. Ahí me queda faltando un poco, es la práctica de ternura de ese papá que da vida. A ver, ¿por qué lo pregunto? No, pero da vida, pero es que dar vida no es solamente engendrar. Entonces habría que ampliarlo. La vida es inyectar Vida. es acompañar, o sea, si una persona está viva, está en movimiento, está ¿Habría otra forma de decirlo? Para no ponerlo como... como un proveedor. A ver, lo que estoy intentando aquí es que cuando hablamos con las comunidades, van a preguntarnos, pero yo tuve un papá que me dio la vida y no fue tierno, me golpeó, me insultaba. Entonces, ¿cómo le pondríamos eso para explicar que Dios no es ese papá? Yo entiendo que allí es, da vida como acompaña a que la vida se forme en el hijo, se desarrolle. ¿Sí? Miren que es difícil. Definir una sola característica del padre como ternura, pues yo lo encuentro difícil, porque cada uno de los tres Sí. identificamos algo diferente, ¿sí? Por ejemplo, Rubén lo asoció con el amor, como una expresión de ternura. Alex lo asoció a la vida, ¿sí? Yo lo asocié al amigo. Al amigo. ¿Sí? Dice, yo y el padre somos uno somos. Para mí es mi amigo, mi parcero. Entonces, si es mi amigo, me cuida, me da vida, me acompaña. Habría que ver cómo encontramos en los rasgos del padre ese tono de amistad. Porque nota que estamos tratando de dialogar con la comunidad, donde a veces no se entiende bien la figura del Dios Jesús, que era tierno. su hijo, se refería al padre, pues obviamente con amor y respeto, pero en todo se lo contaba. Era su mejor amigo. Y si tenía un problema, iba. Y si tenía rabia, iba del padre. Y si no entendía, iba del padre. Y si le faltaban las fuerzas, iba del Bueno, padre. está bien. Ya ahora sí tenemos un poco más ampliado el concepto. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para el grupo 1. Sí, ya ahora lo ampliamos. Un aplauso. Amor, amistad, vida, ya vamos ampliándolo y versículos habría mucho. Grupo 4. Grupo 4. Pero oye, nosotros escogimos, ¿qué dice? El 1.26 y el 2.7, que se trata sobre la creación del hombre. Cuando dice el amor, que dice, hagamos a nuestra semejanza. Y después cuando lo está haciendo, la dedicación que le pone al hacerlo con sus propias manos. La intención, el cuidado, y después y luego soplar Aliento de vida. sopla aliento de vida. Entonces, en este momento nos parece a nosotros, aparte de estar muy lleno de ternura, lo acompaña la dedicación y el amor, y todo el amor que existe ante la creación, que no dijo hágase la luz, sino que personalmente lo hizo con sus propias manos. Bueno, y hay algo también profundo, ¿no? Sí, Podría desarrollar mucho el concepto de creación como acto de amor. Que Dios crea porque no quiere estar solo, porque, bueno, y crea a alguien que es a su imagen y semejanza. Ahí se podría profundizar y los textos de Génesis pues, serían
Grupo 7, compadre. Vamos a ir avanzando con lo del padre. Gracias. El aplauso para el grupo 4. Bueno, nosotros en el rasgo de ternura, en el padre, pusimos muchísimos, entonces escoger uno. Creemos que cuidador y proveedor. Cuidador y proveedor. Sí, y lo afianzamos con Deuteronomio 10:18, que dice: Él defiende la causa del huérfano y de la viuda, y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. No al hijo, al extranjero. Bueno, Pero es el padre, sí, es el padre. y la ternura no necesariamente hacia los hijos, sino como proveedor hacia todos. todos. Bueno, el único problema que yo le veo es que no vamos a reforzar la imagen cultural de papá como proveedor, mamá como cuidadora. Habría que solamente hacer esas aclaraciones cuando uno está con la comunidad, porque como venimos de una teología que vio a papá Dios como el papá hombre y a mamá como la Virgen María, entonces la Virgen cuida, papá provee, papá sale a trabajar y crea, mamá se queda en la casa. Y lo que hicimos fue reforzar esas imágenes culturales de género. ¿Quién rompe con roles? Proverbios 31. Porque en Proverbios 31 la mujer es la que provee. Sí. Viaja, sale, comercia. Es una mujer que hace lo de un hombre. Por eso Proverbios 31 es tan disruptivo culturalmente. Pero solamente ir haciendo la aclaración de que estamos hablando de una provisión que no es exclusiva del ser hombre, sino como expresión de solidaridad con el extranjero, de cuidado, de compasión. Pues es que nosotros cogimos el versículo. De Sí, ese versículo sí. encontramos muchísimas cosas, porque es proveedor, es Justicia. cuidador, pero es Justicia. justo también, porque Justo. dice él Pues cuida tiene mucho esa fuerza del Padre que por justicia actúa y se y provee. defiende. Y hablábamos entre nosotros, tan bonito que es que defiende al que no tiene a nadie, Al que porque no es tiene a es nadie. la viuda y el extranjero. Correcto. Parecido al buen samaritano. Y le da familia Le al da solo, al familia. que está solo. Es acogedor, Sí, como acogedor y es solidario. bondadoso, generoso, Solidario. compasivo. Generoso. O sea, de ese Sí. versículo nosotros sacamos una Muy bien. lista. De Sí, habría cualidades de mucho, ¿no? ternura. Mucho. Bueno, un aplauso para el grupo 7. Grupo 2 con la persona del hijo. Escuchemos. Jesús como persona tierna se compadece. Ve Se la compadece. necesidad de la comunidad y se compadece ante ella y responde. Marcos 6, 30 al 34. Jesús iba a descansar con sus discípulos porque venían cansados todos sin comer y se fueron. Y a lo lejos vieron la multitud. Él vio la multitud y se vio y tuvo compasión de ellos y se detuvo fuera y se enseñó. Es decir, ver la necesidad del otro y moverse con misericordia para hacer algo, es una expresión de ternura. Eso nos ayuda como para corregir eso de que la ternura es solamente besitos y abrazos y no hace nada. Y también Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. O sea, también suple una necesidad. Ujú. Mateo 11:28. Y necesitamos mucho esa expresión de ternura solidaria hoy frente a fenómenos de migración. Imagínense el Triángulo Norte, millones migrando hacia Estados Unidos sin saber qué hacer con su vida. Entonces, ¿cómo podríamos hacer expresiones, tener expresiones de solidaridad, compasión, cuidado, descanso? Bueno. Y en Juan también hay otra, Juan 11:33-35, cuando es la muerte de Lázaro y él ve, él dice que ve el dolor de nosotros y se conmueve. Es movido, y llora. sí, llora. Esa es muy linda, ¿no? Jesús llorando. Jesús llorando. Bueno, un aplauso para el grupo número 2. Copiamos al otro. El 4, no, 5. Sí, nosotros. Bueno, vimos algunas cosas, pero estábamos mirando acerca de Jesús consolando
a una familia. Consuelo. Consuela, y pensamos vimos varias cosas ahí, pero nos enfocamos en la familia de Jairo, el director de la sinagoga. Y sabemos lo duro que fue con esta gente que se levantaba contra Dios y todo eso, pero él viene para hablar de su hija que está muriendo, y él, aunque todo el mundo llega y le dice, ya murió, ¿para qué molestas a Jesús? Jesús le dice, vamos, y llega a la casa con él. Y cuando llegan, todo el mundo está llorando, y es una cosa horrorosa. Y para los que somos del Pacífico sabemos que cuando hay un muerto en una familia, hasta los que no son familia vienen a llorar. Y a bailar. Sí, también, pero más que todo a llorar al comienzo. El alabado. Y la gente está ahí, y la multitud, la gente llorando, y sabe lo que hace Jesús. Los sustrae de esa conmoción de todo el mundo llorando, los mete a la casa, y allá está con ellos, y allá es donde les recupera a la niña, y le dice, denle de comer, después de resucitarla. Entonces, un padre y una madre llegan a casa y todo el mundo le dice, ya murió, y todo el mundo está gritando. La persona entra en pánico, Jesús lo saca y dice, no dejen entrar a nadie más. Solo llevó 3 de los discípulos, y el papá y la mamá de la niña, y los saca de ese ambiente que es tan fuerte, tan agresivo, y los protege y los consuela ahí, devolviéndole la... Ahora, esas lecturas, por ejemplo, de Jairo, ¿cómo las hemos leído tradicionalmente? Como el Jesús milagrero, que es muy importante, pero no vemos el milagro que es consolar, que es abrazar, que es solidarizarse, que es dar atención. Entonces, ternura nos ayuda a ampliar los sentidos que tiene el texto. ¿Ven? El sentido del texto se te amplía. O a veces hemos visto en la tradición evangélica que Jesús es salvador, sanador y regresa. Salva, sana, santifica y vuelve pronto, cuadrangular. Pero estas entradas de ternura y otras más nos ayudan a ampliar el sentido del texto. ¿Qué más le ves allí? A la vez que nos ayudan a entender ternura. Es una solidaridad práctica, es una solidaridad que se juega por... Ahí viene de la misa ese famoso texto: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, mas una palabra tuya bastará para sanarme. Es de Jairo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho esta mañana? Ese texto se escribe cuando los cristianos ya están en conflicto con la sinagoga. Entonces, imaginen cómo leían el recuerdo de lo que Jesús hizo con el director de la sinagoga, y aún con el que te persigue debes ser solidario. Mire, es una expresión muy grande, muy grande. Bueno, un aplauso para ese grupo. Son literalistas. Bueno, vamos ahora con el espíritu. Vamos ahora con el espíritu. Nos cuesta. Con el espíritu no es tan fácil. La fe evangélica ha sido más de la segunda persona de la Trinidad. Sí. El pentecostalismo nos ayuda también a ver la primera. La fe católica es más del Padre. La fe ortodoxa es más trinitaria. Bueno, vamos a ver el espíritu. Grupo 3. Bueno, hay muchas características del espíritu, pero la que más nos llama la atención, consolador. Consolador. Consolador, porque si tú consuelas es porque te haces te conectas con el dolor de la otra persona. Entonces, y escribimos que te identificas, 14:26. Juan 14:26. ¿Qué pasa ahí? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Consolador. Uno podría ampliar, por ejemplo, yéndose a un diccionario bíblico y buscando la palabra consuelo, para salir un poco del concepto que uno tiene por su experiencia de vida. ¿Qué es para uno consuelo?
y ver qué era lo que decía ese término en la Biblia, significaba. O puede irse a un diccionario, o puede hacer este ejercicio. Para gente que no ha estudiado griego, hay unas formas de entrarle al griego, que es váyase primero a un Nuevo Testamento interlineal. Interlineal es que arriba te pone en español y abajo el término en griego. Entonces usted dice, cuando llega a consolador, mira qué término griego está abajo, pero como usted no lo entiende, tiene un número. Cada término griego tiene un número. Entonces usted después se va a un léxico griego y busca ese número y le dice, esa palabra en griego quiere decir, y se usa además aquí, 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 acá y acá. Y uno dice, esto sí, es lo que yo pensaba, pero es más de lo que yo pensaba. Interlineal y un léxico griego. Y eso en internet es muy fácil. Hoy en día, sin saber el griego, como fue escrito en griego, qué palabra era la que usaba y qué significaba esa palabra. Entonces son formas de ir explorando y explorando y uno darse cuenta que hay más que lo que uno sabía. Y las traducciones, los traductores se la venden a aprietos porque no saben qué palabra poner. Entonces ponen consolador, ponen compasivo, palabras que en español puedan llegarle, pero a veces se quedan cortos. Bueno, el otro grupo que tiene el Espíritu, un aplauso para este grupo número 6. El 3. Tienen el Espíritu. Nosotros somos el 3. Escogimos Juan 16:13. Sí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces la palabra que escogimos es que es guía, pero guía en la verdad. Y cuando uno guía, uno protege. Cuando uno guía, protege. Guiar es una expresión de ternura. Se aplicaría a papás, mamás, profesores, profesoras, gerentes, coach, una infinidad de aplicaciones. Pero aquí tendremos entonces un enfoque de ternura y pedagogía, guía, dirección de vida. Habría muchas cosas que decir sobre ternura en la persona del Espíritu Santo. ¿Sí? Un aplauso. Bueno, entonces tengan eso allí porque yo les voy a agregar algo más, solamente para que lo anoten como ejemplo. Ya tenemos lo primero, yo pongo lo segundo. Como la enseñanza sigue, usted le puede agregar más con el ejercicio que hicimos, buscando cómo evitar caer en la tradición y no decir lo mismo que siempre hemos dicho. Proveedor, ya hicimos la aclaración. Que no vaya a significar que es el reforzamiento de la figura de papá como proveedor y la mamá como cuidadora, sino intentar también ampliar los sentidos de esa práctica. Entonces yo voy a agregar algo. Con el Padre yo voy a agregar lo siguiente. En el Antiguo Testamento yo veo a Dios como papá. Vamos a ver qué dice de papá. Lo veo como mamá. Hay otras donde aparece como mamá y otras como esposo. Hay más, pero yo me voy a referir a esas tres. Hay como conductor del pueblo. Hay otra como maestro. Hay otra como protector. Pero yo me voy al ámbito de la familia y escojo tres figuras. Papá, mamá y esposo. Pero es un papá muy raro. Es una mamá muy rara porque es una mamá que no siempre le hemos aplicado mamá a Dios. Lo que decimos que el Shaddai, que es un mamá papá. Un mamá papá. Ya sabe griego. Y esposo. Pero les adelanto. Es un papá muy, es un papá muy amoroso. Eso en nuestra cultura se le asigna es a la mamá. Pero aquí aparece un papá
que nos ayuda a ver que también la ternura es para los varones. Es mamá. Esa es la que a mí más me gusta, porque es la que menos hemos explorado. Y en Isaías dice que Dios es una mamá de tetas grandes que alimenta y amamanta a Israel. ¿No les parece eso extraordinario? Dios como una mamá tetona. La oyera del doctor Malvera le mandaba a hacer operación. Mire, alimentando, pero miren la sagacidad del Espíritu para inspirar esa figura en ese tiempo. Nosotros reforzamos fue la figura del varón. Y no nos ha ido muy bien, porque en una sociedad donde Dios es varón, corre el riesgo de que el varón juegue a ser Dios. Es lo que ha pasado, ¿ves? Entonces es muy bueno encontrar las figuras maternales de Dios. Y el esposo. Yo no sé si escoger entre la mamá y el esposo, porque son las dos fantásticas. Es un esposo traicionado, que lo engañan, y de puro amor va al mercado de la prostitución, como en Oseas, y compra a la esposa y la trae, no porque se portó bien, sino porque él es puro amor. ¿No les parece linda esa figura? Que es muy parecida a la figura del tango. Aquí hubo un sociólogo que todos conocen, el del Flechas. ¿Se acuerdan de cómo se llama el escritor del Flechas? ¿Se acuerdan del escritor costeño? El costeño, muy amigo de Gozaín, que escribía el Flechas. Bueno, él hizo un análisis entre el vallenato, el tango y la ranchera. Y él decía, miren la figura del hombre en cada uno. En la ranchera, el hombre es el rey. Es una sociedad muy machista, representativa de toda América Latina. En el vallenato, es la juerga. Es el hombre con la botella de ron. Y miren lo que dice el vallenato. O cuenta las historias, esas historias simpáticas, pero lo que representa el varón en el vallenato es la diversión, es la juerga. Es el baile, es el ron, es la borrachera, y en el tango, ¿saben que es la única expresión musical donde el hombre es el engañado y llora por la mujer? Miren los tangos, lloran por la mina. La mina es la mujer en Leopardo. Entonces llora y va al bar, y es esta mujer y el tango, y llora porque me dejó. Dios se parece más al hombre del tango, claro, vallenato, de la ranchera o del tango. del tango Porque llora. porque dices que Porque va detrás del que le traiciona. Pero mire qué figura la que utilizan los profetas. Entonces no dice, es el rey. No, eso hay otras expresiones en el Antiguo Testamento que lo toman como rey, como juez y como militar. Ojo con esas figuras. Porque hay para escoger. Por eso la ternura nos ayuda para entrarle a esos sentidos que encubrimos en la tradición nuestra. Donde Dios es varón, blanco, viejo, rico, poderoso, autoritario y vive en el norte. Así es Dios en la expresión todos miran hacia arriba. Con un Dios así, ¿qué lugar hay para los negros? Para los niños, para los indígenas, para los del sur, para las mujeres. ¿Ves? Entonces, como Dios no es una figura que podamos representar antropológicamente, no, son símbolos. Escoge el símbolo, porque el símbolo tiene ese poder. El símbolo te abre sentidos. ¿Ves? La matemática te los cierra, María Luisa. ¿Ves? El símbolo te los abre, la poesía te los abre.
Por eso que tú decías ayer que a los muchachos es tan fácil llegarle hoy, por lo que ellos utilizan símbolos. Símbolos, es mucho más fácil, es mucho más fácil. Bueno, yo les voy a dejar acá, existen varias posibles traducciones para un término hebreo, que es Hased, que pudiera ser gracia, misericordia, clemencia, bondad, benevolencia, piedad, compasión. Mire que todos estos podrían ser sinónimos de ternura. Ayer lo veías, decías de misericordia. Conmiseración, cariño, afecto, caridad, lealtad, fidelidad, amabilidad, simpatía. Ternura todavía no aparece tanto en las traducciones. Yo hablaba con un traductor bíblico y me decía es que en el lenguaje común tampoco ternura ha tenido mucha presencia, pero creo que en las versiones que salgan en los próximos 10 años, ternura va a aparecer más. Porque hay muchos términos en el hebreo, el arameo y el griego que darían para traernos estas sugerencias de parte de la ternura. Al hacer teología de la ternura, es de suma importancia definir el enfoque que tenemos. Es un enfoque de desarrollo humano y los compromisos que nos animan a ser discípulos que se comprometan con esos valores. El método teológico es más que un recurso técnico, es una expresión de los compromisos. Por eso partimos de la realidad, porque tenemos un compromiso con la realidad y de nuestros intereses. ¿Dónde queremos llegar? A una sociedad no violenta. Después de considerar la realidad de violencia, maltrato, desigualdad e injusticia, pues la propuesta de la ternura va por allí. Preguntas. Y vamos a avanzar ahora con otra parte. Preguntas allí. Pudiéramos escoger otras expresiones de Dios Padre que ustedes ya las hicieron. De Dios Madre, de Dios Maestro, de Dios Conductor, de Dios Guía, de Dios Creador, de Dios Proveedor. Preguntas sobre el papá, sobre el padre. ¿Cómo sería la interpretación dentro de lo que tú dices? Ver a Dios Padre como papá, mamá y esposa en el rol de esposo. Dios en el rol de esposo. Habría que ir de esposa. Aparece como mamá en Isaías. Interesante. No recuerdo ahora un texto donde aparezca como esposa. No sé si ustedes recuerdan. Como esposo sí. Pero como esposa no sé si lo usó algún profeta, ¿recuerdan? Habría que buscar, ahora es tan fácil con el Google, se va a YouVersion, busca el buscador, esposa, a ver si aparece alguno en referencia a Dios. ¿Recordás alguno, William? No, pensaba solamente en la gallina que habla Jesús, pero sí, no es un referente de esposa. Por ejemplo ese, que aparece Dios como gallina, que cuando que quiere juntar como osa en Oseas, osa. Ahí cuando dice él que quiere juntar a Israel y ellos no se dejaron juntar. Sí, es otra expresión que se utiliza. Pudiéramos usar a partir de expresiones de animales o de la naturaleza que usan los profetas para referirse a Dios. Un árbol, una gallina, una osa, no sé qué otras habrá, pero habría que hacerle ese trabajo porque ilumina muchas cosas nuevas, muchas cosas nuevas. Vamos a ver lo siguiente ahora. Mire, este texto, yo se lo voy a dejar acá. Este texto de Isaías que a mí me gusta tanto. Este ya lo vimos. Descriptivo. Ese de la mamá, ¿se acuerdan en qué texto está? El de Isaías, sí, es que yo pensé que lo traía acá, estoy buscándolo. El de Isaías 49, 14 al 15, dijo el Señor, me dejó vacía mi Dios, se olvidó de mí. Se olvida una madre del bebé que amamanta. Esta es otra que aparece amamantando, hay varias, pero esta me gusta mucho. Miremosla aquí. ¿Ahí se alcanza a ver?
no tiene compasión del hijo que dio a luz. Pero eso de Dios como mamá. Bueno, y hay otros donde aparece también como mujer. Y digo, pues es muy iluminador para la cultura nuestra, donde Dios fue visto más como varón, ¿no? Bueno, pero ese texto queda de Isaías y hay otros más que podríamos también ver. Pero con ese de Isaías ya nos encontramos con esa versión muy novedosa y muy iluminadora de Dios. Bueno, veamos esto ahora. ¿Preguntas? Moltmann quizás sea el teólogo más reconocido en este momento de los teólogos vivos. Es un teólogo evangélico alemán, Jürgen Moltmann. ¿La teología de la esperanza? El de Teología de la Esperanza. ¿Quién nos ayuda leyendo este texto? Sin teología bíblica, la teología no puede ser jamás teología cristiana. Es decir, que si vamos a pensar en Dios sobre tierno o artista, la referencia es la Biblia. Leída por los ángulos que hasta ahora no se han leído, para iluminar más esas imágenes de Dios y reconfigurar nuestras formas de entender la fe. Pero la teología bíblica es un referente. Hubo siglos donde la teología se hizo sin Biblia, se hizo con filosofía, ayer hablábamos de eso, o con marcos forenses, filosóficos, porque el ser humano ha intentado buscarle alguna expresión concreta al misterio de Dios, pero siempre se queda corto. Por eso hay que ir a los textos bíblicos sabiendo que son un lenguaje figurado y un lenguaje humano para hablar de lo que no es humano. ¿Ves? Dios es así. Hubo algunos teólogos que dijeron, en verdad es como absurdo llegar a pensar que el lenguaje humano puede decir todo sobre Dios. En verdad, de Dios se puede hablar sobre aquello que Él no es. Entonces es lo que llaman teología apofática. Es mejor callar que ponerse a hablar bobadas. Y dijeron tantas cosas de Dios, pero todo eso es lenguaje figurado. Porque la fe se expresa en esos lenguajes. ¿Por qué se expresa así? Por la sencilla razón que Dios es el misterio inefable. Nadie lo puede agarrar. Pero aquí viene algo mejor. Como nadie lo puede agarrar y Dios se dio cuenta de eso, Dios dijo, resolvamos esto. Y vino Jesús. Por eso, otra vez los 4 evangelios. Porque Jesús es Dios. ¿Estamos bien? Pero ahora agréguele algo que todavía no ha oído. Dios es Jesús. Las dos cosas valen. Jesús es Dios y ahí nos amarramos con peleas desde el arrianismo por allá, siglos atrás. ¿Es Dios? ¿No es Dios? ¿Mitad Dios, mitad hombre? No, es todo Dios, es todo hombre. La naturaleza, ¿cuál es? Y es la esencia, y todos los teólogos la pasaron. Pero agreguémosle lo otro que quizás nos pudiera resolver muchísimos problemas. Dios es Jesús. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Por lo tanto, si usted quiere conocer a Dios, ve a Jesús. Él es guerrero, príncipe victorioso, arroja al mar a sus enemigos. Al faraón le dijo, al fuego te vas, al agua te vas. Mire a Jesús y vuelva y cántela. Sana a el hijo de Jairo, a la hija de Jairo, que es el enemigo que los está persiguiendo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces Jesús viene para ayudarnos a entender mejor a Dios. Eso es único de la fe cristiana. Esto es un distintivo de la fe cristiana. El Dios hecho hombre y el amor a los enemigos. En otras cosas nos encontramos casi en todo con las demás religiones. La compasión, el amor, la honestidad, la igualdad. Pero en eso de que Dios se hizo hombre y el amor a los enemigos es muy distintivo de la fe cristiana. Por lo tanto, si queremos entender la ternura de Dios, pues viene Jesús. ¿Y en Jesús qué tenemos?
A Jesús lo pudiéramos enfocar, a ver, yo no le encuentro aquí la ampliación de este asunto. Allá arriba, a mano derecha. ¿Dónde está? Se me No sé. fue. Pantalla completa, ¿dónde lo teníamos? Lo que quiero es ampliarla para no ver las del lado izquierdo, pero no sé, me desapareció. ¿Será que este que funciona? No, ese va para otro lado. Tenía ahí un icono, pero me desapareció ahora. Como estas versiones del Windows son gratis, debe ser que a veces lo... Bueno, pero mire. ¿Pantalla completa no lo pones? Pantalla completa. ¿Pero a dónde? Es lo que quiere. Ahí está, sí, tenía razón. Y yo culpando a Windows. Y ignorando a Roberto. Ignorando a Roberto. A ver, para Jesús, ya ustedes hicieron el intento. Yo tengo una sugerencia, que pudiéramos tomar a Jesús en sus grandes 4 momentos del ministerio. Su nacimiento, su ministerio, su pasión y su resurrección. Hay otras formas. Uno podría decir, vamos a tomarlo por otro lado, su ministerio en Galilea, su ministerio en el sur, en Jerusalén, y su ministerio en los márgenes. Y encontraría uno en Galilea, que eran los tratados como subversivos, en Jerusalén, donde Pedro le dice que no vaya y corre el riesgo de ir a morir y tumba las mesas de los cambistas, y en los márgenes cuando se va a Tiro y Sidón y se encuentra con la Sirofenicia, y la Sirofenicia lo dejó pensativo, lo dejó turuleto a Jesús. Le dice, a las ovejas de Israel solamente, pero los perrillos comen. Y Jesús se rasca la cabeza y dice, mire, la ternura se deja interpelar por una mujer pagana. Pudiéramos hacer un recorrido geográfico de Jesús, pero aquí tomémoslo por los grandes temas del ministerio. En la encarnación, ¿qué hay de ternura? Wow, volverse hombre. Imagínense. Entonces, ternura es despojarse. En un mundo donde los hombres quieren hacerse Dios, es importante recordar ahora en diciembre que Dios se hizo hombre. En una iglesia donde la gente quiere convertir su espiritualidad en un camino para ser Dios, hay que recordarles que si Dios mismo se quiso hacer humano, ¿qué anda haciendo usted para intentar ser divino? Lo que usted necesita es convertirse cada vez en un humano más humano. Santidad es humanización. Y en un mundo deshumanizado, ahí está la clave. ¿Cuál es el nombre del pecado hoy? Deshumanización. Deshumanización es un Bolsonaro que dice no me importa la Amazonía porque lo que interesa es la producción. Mire, eso es deshumanizado. Oye, con la... y él es cristiano. Bolsonaro. Bueno. Cristina. No entremos Quedamos malos cristianos. Bueno, por ahí va, pero es un mundo que deshumaniza. Y estamos en unos niveles de deshumanización nunca antes vistos por civilización alguna. Ningún modelo económico ha llegado a los puntos de destrucción masiva que estamos llegando ahora. Modelo neoliberal vende lo que sea, porque lo que interesa es Y que no quiere la Productividad. limosna. productividad. Mire, eso es un hombre que quiere hacerse divino, en todo sentido, ¿no? Hombre y mujer. En el ministerio, opta por los más necesitados, ya lo dijeron los grupos, acompaña, llora, abraza, tumba las mesas de los cambistas, esas combinaciones de ternura. Su pasión, aquí ya entramos en un tema que ni estos grupos trataron y pocos grupos entrarían a ver la pasión en la cruz, porque le hacemos el quite a la cruz. Nosotros nos quedamos con el nacimiento, el ministerio y la resurrección. Había un autor escocés, Juan Mackay, ¿recordás? Que decía que los evangélicos saltamos del Viernes Santo al Domingo de Resurrección.
nos saltamos la cruz. El otro Cristo español, el que escribió. Pero la pasión es que la ternura corre riesgos. ¿Cierto que sería muy bueno asimilarlo un poco mejor en nuestras iglesias? Por abrazar, por consolar, por buscar justicia, por jugársela por la ternura, uno se está jugando la vida. Lo que está pasando en Colombia muestra mucho de eso. Entonces hay un riesgo, y como a las iglesias evangélicas las ha caracterizado una incidencia pública de rasgos muy diplomáticos y poco proféticos, la ternura de la cruz nos ayudaría a esos equilibrios, a hacer iglesias menos amarradas al poder y más jugadas por el reino. Ese es el mensaje de la ternura de la cruz. Lutero insistió mucho en la teología de la cruz, mucho. Y en la resurrección, es que la ternura sabe que aunque la no ternura mata, la no ternura no vence. Aún el que te mata terminará vencido, porque la esperanza es la esperanza de la vida, y la vida siempre vence. Entonces la ternura se agarra de la esperanza de la resurrección. Surge, muere, pero renace. Cuando apostamos por la igualdad, por el respeto, por la dignidad, por la no violencia, eso es correr un riesgo, pero eso es lo que vence, porque la vida es la que vence, la muerte nunca tiene la razón. Entonces la ternura tiene unas bases fundamentales de esperanza, se mueve no por la ambición del partido, sino por la razón que da la esperanza de fe. Se mueve por la fe en esa esperanza. Como ven, habría mucho que decir. Y ustedes avanzaron con el Espíritu Santo. Hay una tradición muy larga en la teología cristiana, ya desde el siglo, el conde Zinzendorf y los moravos están por el siglo XVI, más o menos XVII. Esa tradición decía que el Espíritu Santo es el rostro femenino de la Trinidad. Como la cabaña en la película. Bueno, tiene una tradición muy larga y qué bueno, María Luisa, que traigas el recuerdo de esa película. Es una forma muy desestructurante de entender a Dios. Sí, porque padre, madre y Espíritu Sí. Santo son mujeres. Mire, son formas de ir entendiendo. Y negra. Bueno, entonces, claro, tampoco habría que decir que ponerle al Espíritu Santo el rostro femenino es absolutamente cierto, porque la primera persona tiene rostro de mamá que amamanta. Pero decía la tradición que en especial el Espíritu se le asigna, por ejemplo, el símbolo de una paloma. Riesgos: que le asignemos a la parte más débil el rostro femenino, como si lo femenino fuera débil. Siempre no tiene sus riesgos, pues, porque estamos en diálogo con las tradiciones que hemos heredado. Pero en cuanto al espíritu, el texto clásico, ¿quién lo lee? Del fruto del espíritu, ¿se acuerdan? En cambio, lo que el espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay. Bueno, sobre todo el término amabilidad. ¿Cómo lo traduce la del 60? Gozo, paz, paciencia, benignidad. Hagan el ejercicio de buscar en varias versiones cómo se traduce lo que se traduce en esta versión de amabilidad, porque en varias versiones aparece con diferentes términos. Ese es quizá el terminito más difícil de traducir del fruto del Espíritu. Aparte de las versiones, vámonos al griego. Esto es griego para los que no sabemos de griego. Gerostetes es el término en griego, ¿lo ven ahí? Mírenlo. Sí.
Ese griego con 3 tildes lo confunde a uno, ¿no? Bueno, el asunto es que si uno va a leer el Nuevo Testamento en griego, aparece ese término. ¿Qué significa ese término? Amabilidad. Pero se podría traducir como la del 60, benignidad. Pero benignidad suena mucho a catedral, ¿cierto? Benignidad. Es como muy elocuente, confuso, no dice nada. Uno no le dice hoy a la esposa, tú sí que estás linda y benigna. Pero No es tan poético. no, la nueva traducción viviente dice, perdón, que me perdí. Aquí está. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza. Gentileza, mire, los traductores luchan con esos términos. Podría ser amabilidad, benignidad, gentileza, ¿dijiste, Santos? Sí. Esa me gusta mucho. La usamos en Colombia, ¿no? Ya cada vez menos. Tan gentil. Gentileza, pero va más con amabilidad. Amabilidad, cordialidad, me gusta por lo de corazón. Me gusta mucho dulzura, pero podría ser ternura. Es exactamente igual. Entonces leeríamos, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, ternura, bondad. ¿Cierto que te llama la atención? Ese es el trabajo de los traductores. Pero mira que, perdón, te interrumpo, Harold. No, Mira, sí. ahorita tú que nos hablabas de qué significaba la palabra consolador en griego, la estuvimos buscando y hace alusión a, en griego, a la palabra Alegría y gozo. alegría y gozo, pero en griego es aleris, aleria, algo así, que significa alegría y gozo. Alegría y gozo. Son como nuevos sentidos, como hemos estado diciendo, de esas palabras que uno reduce solamente a un sentido. Entonces, el Espíritu es tierno. Voy a esto para cerrar, que esto me interesa más. A ver, voy a cerrar con lo siguiente. Si el Espíritu es así, quien tiene el Espíritu tiene un poder. Pero nosotros hicimos una torcidita que nos hizo mucho daño. Interpretamos el poder del Espíritu para poder. Para dominar. Entonces, como yo tengo el poder del Espíritu, tener poder en América Latina es tener poder. Claro, es doblegar, Es doblegar. Eso, María Luisa, pero atención aquí para ir terminando. Para manipular. ¿Quién nos da el poder? El Espíritu. ¿Quién tiene el poder? Yo que tengo el Espíritu. Entonces ustedes callen. Yo tengo el poder. Entonces el poder se tradujo en poder. Pero escuchen lo siguiente. Ese poder no era para poder. Ese poder era para lograr lo que es imposible lograr por medios humanos. A ver, voy despacio. Hay cosas que nos pide el Espíritu, hay cosas que nos pide Dios y que nos pide el reino, para las cuales el ser humano, por más que se esfuerce, no le llega. Es decir, la condición humana no da para eso. Hay buenas formas, hay buenos ejemplos, pero por solo naturaleza humana el ser humano no da para eso. Ternura es una cosa de esas. El amor al enemigo es otra. Váyase a Bojayá y escuche las historias. Váyase al Pacífico. Escuche las historias de perdón. No es fácil. Muchachito que vio matar a papá, mamá y los 2 hermanos. El odio para lograr superar esa historia y que esa historia no te mate y te vuelva un matón, necesitas algo más que educación cívica. ¿Qué necesitas? Perdón y la ¿Y quién te da el perdón? ¿Y quién te da ternura?
Dios. Necesitas un poder que te haga poder perdonar. Ese es el poder del Espíritu. Entonces nos dio el poder para lo que no podemos: servir, amar, perdonar y ser tiernos. Pero nosotros torcimos ese poder. Por eso en la ternura, cuando vemos el fruto del Espíritu, uno no dice: el fruto del Espíritu es que me respeten, que me escuchen, que me obedezcan, que me den la importancia que tengo, que por fin logren entender que soy más que los demás. No, es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, dulzura. ¿De dónde sale eso? Un hombre que se comporta así corre el riesgo de verse afeminado. ¿Ves lo distorsionados que estamos? Entonces viene el Espíritu y dice: eso que no podés hacer por tu propio poder, lo podrías hacer con el Espíritu, para que seas como Jesús fue. Entonces, ¿qué es más fácil? Si yo dirijo esta empresa, lograr que todos me obedezcan, eso es muy fácil. Y al que no obedece tiene en riesgo su puesto. Eso es muy fácil, mire, es muy fácil. Que a uno lo obedezcan como jefe, y yo llevo ya más de 30 años siéndolo, es relativamente fácil. Bueno, y no tanto, pero es relativamente fácil cuando usted maneja la planilla. Y eso es difícil. Pero poder servir a tu gente, desarrollar a tus colaboradoras y colaboradores, empoderar tu equipo, reconocer que saben más que vos, no es fácil. Liderazgo de servicio lo que dice es: eso es lo que hay que hacer. La espiritualidad lo que dice es: sí, eso es, pero usted con solo psicología organizacional no lo va a lograr, porque la condición humana no te da a veces para tanto. Ese es el poder del Espíritu. El poder que tuvo Jesús para echarse en tierra, quitarle las sandalias a Pedro y lavarle los pies. Para eso uno necesita mucho poder, y ese es el poder que da el Espíritu. Entonces, ahora sí pongámoslo en orden. Ser tierno no es fácil. En una sociedad como esta, donde la cruz está tan cerca y la maldad con tanto poder, ser tierno en una sociedad así es solamente una gracia que te viene del Espíritu. Entonces es lo que la teología le agrega a la cantidad de libros que tenemos sobre ternura, donde no entra el tema de la espiritualidad. Entonces la tienen de para arriba, porque es poner un valor que ¿cómo lo vas a lograr? Entonces el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Se acuerdan lo que dice el texto? Sí. Y Pablo, entendiendo lo que aquí le hemos dicho, aunque no me escuchó, miren lo que escribió. ¿Qué dice? ¿Quién nos lo lee? Aunque muy bien hubiéramos podido hacerles sentir el peso de nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, nos hicimos como niños entre ustedes, como una madre que cría y cuida a sus propios hijos. Eso es. Punto final. Entonces, Pablo desarrolla una pastoral tierna. ¿Te imaginas lo que sería proponer en América Latina a esta generación de pastores que les gusta tanto el poder, la autoridad, el mando, el dinero, que hacen milagros, gracias a Dios, que tumban gente, que levantan gente, que, mire, decirle, mejor sería una pastoral que nos haga más parecido a los niños, porque necesitamos más pastores juguetones, más pastores alegres, más pastores risueños, más pastores amorosos, más pastores niños, como dice Pablo. Eso es la ternura, porque cuando los niveles de poder se comportan así, salvan toda una estructura social, distribuyen vida, distribuyen alegría. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Corrió el riesgo de que lo llamaran comilón y bebedor. Claro, y es que eso de multiplicar, o mejor, de convertir el agua en vino, tampoco
cualquier santo lo hace. Que siga la fiesta. Y el vino bueno, el reserva vino al final. El gran reserva vino al final, que eran fiestas que duraban 7 días y el matrimonio creo que era el martes o el jueves, pero duraban todo el día, perdón, toda la semana. Pero Jesús es así. Lo quieren hacer rey y huye. Lava los pies de los discípulos. Va a las fiestas donde no tenía que ir un santo. Un santo fariseo no iba. Se reúne con los que no tiene que reunirse. Come con los que no tiene que comer. Se va a Tiro y Sidón y le pone atención, le para bolas a una sirofenicia pagana. Él la sana y ella lo sana a él. De su israelcentrismo. La mujer sanó a Jesús. Se deja sanar, se deja interpelar. Es un modelo de ser humano distinto. Entonces, cuando vemos esos libros con William sobre la ternura, la educación de ternura, eso tiene un 98% de enseñanza muy buena, pero hay un 2% donde uno se pregunta, ¿y cómo va a lograr la sociedad eso tan bueno? Y se puede por muchos medios, educativos, psicológicos, pero el espíritu te completa. Yo no sé si el 2 o el 80 o el 90 de eso que no nos sale por condición humana, y es el poder del espíritu. Claro. Quería en ese punto, en la versión del oso, sí. Traduce en Lucas 4 con ese sentido de empoderamiento para. Dice: el Espíritu del Señor, 4:18, es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. En la Reina Valera solamente hablan de un para, en la versión del oso son 7, 8 paras que anteceden el verbo. Y ahí para. está, y William, ¿recordás que él está repitiendo a Isaías? Sí. Isaías 61. Pero ¿saben una cosa? Ya me pasé 2 minutos, pero esta vale, el minuto que va vale. Jesús en la sinagoga lee a Isaías, todo eso que dice William, y mochó una parte de Isaías, quitó una parte de Isaías, donde, léanse Isaías, donde dice, para declarar el día de ira del Señor, y lo cortó, no lo leyó. Una hermenéutica. No era el momento de traer más iras, cuando ya tantas iras había habido, pero intencionalmente Jesús vuela ese pedacito. Compara Isaías con lo que leyó Jesús. ¿Usted leyéndole a una niña el texto bíblico no le ha dado la tentación de saltarse unos textos? Sí. Hágalo, Jesús lo hizo. Enseñando Sodoma y Gomorra. Leemos esto para terminar. ¿Quién nos lee? La ternura como una propuesta de transformación de las estructuras de pecado a la manera del reino, de lo pequeño a lo grande, de lo local a lo global, de lo íntimo y lo personal a lo público y social. Que fue como la iglesia del primer siglo, con nadadito de perro, logró la gran revolución del imperio. Yo estaba leyendo otra vez anoche esta partecita que les dije que ellos no tenían una estrategia de evangelización, porque ellos tenían temor llegar a ser una mayoría y que la persecución fuera a ser peor. Había unos riesgos, y Orígenes, el gran teólogo del siglo III, creo, hablando a su gente dice, ¿y quién los trajo a la iglesia si nosotros no los fuimos a buscar? Y al final dice, solamente la obra de la gracia del Espíritu los tiene con nosotros. Pero es que ellos intencionalmente no iban a buscarlos. Después sí. Pero al comienzo lo que hicieron fue que vivir el reino. Y eso se convirtió en
tanto atractivo y tan contagioso que el Evangelio terminó siendo algo encantador. Esa fue la palabra. ¿Qué es lo que hoy tenemos que recuperar con la ternura? Una vida encantadora. Una vida encantadora. Fue la vida de Jesús. La vida de Jesús es una vida encantadora. Lo que necesitamos hoy no son iglesias poderosas, grandes, multitudinarias, sino iglesias encantadoras. Por lo que allí se vive, por lo que allí se ama y por lo que allí se respira del Espíritu. Aquí hay una recapitulación que se la voy a dejar de lo que hemos dicho de las 3 personas de la Trinidad. Todo esto les queda. Y solamente quiero invitarles para que sigamos la conversación en las redes. Ahí les dejo mi dirección electrónica. En Twitter estoy por Harold Segura. En Facebook, en Instagram, en Pinterest y otras cosas más. Está como Harold Segura. Harold Segura. A veces le sale seguramente Harold, pero esa fue una que me inventé porque Facebook no le deja pasar a uno de cierto número por política, entonces me tocó abrir ya una página y dejar esta de seguramente Harold para un número ahí de familia nomás, pero es la página, no por perfil sino por página Harold Segura. Allí publico cada semana una meditación muy pequeñita de 4 líneas de un texto bíblico. La publico hace 4 años y pongo ahí otras pocas cosas de ministerio y algo más. Termino con una historia. Seguramente la han oído porque ahora con internet las historias se las saben todas. De ese hombre que le dijeron que no se fuera en esa avioneta al lugar donde iba a ir porque la avioneta estaba desbaratada y vieja. Pero él tenía tanta necesidad de ir que cogió la avioneta y se fue. Eso sí, se llevó su salvavidas, su paracaídas. Empezó el vuelo y sí señor, a los tantos kilómetros la avioneta comenzó a fallar, cogió su paracaídas y se tiró. Cayó en el desierto. Y no cayó directo sino en un árbol, bien alto. Pasaban las horas, sol inclemente, la angustia que iba a pasar, se salvó pero como que no se salvó. Hasta que apareció un señor por allá a los kilómetros que venía en la misma dirección y ya se sintió más tranquilo. Después de mucho tiempo llegó ahí a la copa del árbol y le dice, lo mira arriba, lo mira abajo, y el de arriba le pregunta, ¿dónde estoy? Y el de abajo le dice con buen humor, en un árbol. El de arriba, ya sabiendo que había buen humor y eso descansa, le dijo, usted me parece a un religioso. ¿Y yo qué tengo de religioso? Que dice cosas absolutamente ciertas que no sirven para un carajo. Pues esa es versión paisa. La ilustración lo hizo de otra forma. Mire, la religión ha dicho cosas sublimes. Sublimes. Es que son sublimes. Pongan a leer esos textos, pero que no sirven a veces para mucho. La teología de la ternura es sencillamente lograr que lo sublime baje a lo humano y nos sirva para redimir este mundo de la deshumanización que estamos viendo hoy. Para mí ha sido una alegría conocerle, reírme con ustedes, comer con ustedes y celebrar nuestra fe común y el llamamiento que el Señor nos hace a una vida tierna que encante viviendo la alegría del Reino. Muchísimas gracias.